Sí, bueno, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la Gran Depresión y los regímenes totalitarios. Entonces, pues pasa a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Vamos a ver. Crisis de 1929, el crack del 29, la Gran Depresión, pues bueno, este suceso es muy interesante, la verdad. Disfruté mucho hacer investigaciones de esto. Y vamos a empezar. Resulta que el jueves 24 de octubre de 1929 en la Wall Street, que es una calle muy estrecha, si ustedes lo buscan ahí en internet, en el extremo sur de la isla de Manhattan, en Nueva York, estaba inusualmente copada de gente, o sea, había muchísima gente ahí en la Wall Street y todos se preguntaban, ¿por qué hay tanta aglomeración? Resulta que el edificio más importante de la calle de la Bolsa de Valores de Nueva York no abría sus puertas hasta aproximadamente a las 10 de la mañana. Pero ya se habían congregado ahí grandes multitudes, entonces había muchísima gente ahí y todos se preguntaban una cosa. Esto no era una buena noticia porque no se trataba de una fiesta o de un desfile o de ahí un show que estuviese dando un payaso, algunas cosas que nos podemos encontrar en la calle. Por el contrario, la atmósfera se llenaba de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociación en la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado con nada más y nada menos que 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. De verdad, era demasiadas acciones vendidas. Eh, La visible preocupación en las calles del Bajo de Manhattan la mañana siguiente era comprensible porque pues el mercado se mantuvo en una espiral descendente durante el resto de esta semana y de la siguiente. Entonces, pues, ok, para contexto, entonces jueves 24 de octubre, multitud en la Wall Street, preocupación, pánico y miedo. Se había desplomado. Eh, Resulta que el lunes, esto es este jueves, el lunes la bolsa cayó con un 12.8%. El martes, un día que pasaría a conocerse como el martes negro, se registró una caída adicional del 12%. Los que se habían reunido el jueves anterior para mostrar preocupación, ahora estaban pues destrozados, todos sus ahorros, todo lo que tenían invertido en lo que era acciones y todo eso, pues se cayó. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? No había, bueno, el New York Times, que es un periódico muy importante y más que nada en esa época, que no se contaba con tantos recursos de comunicación como ahora, dijo que en la Wall Street no había sonrisas, tampoco había lágrimas, o sea, nada, todos querían decirle a sus vecinos cuánto habían perdido porque en verdad fue demasiado y nadie quería escuchar cuánto habían perdido porque era una historia demasiado repetitiva, perdón. Muchas personas perdieron mucho dinero invertido en acciones. Pero vamos a ver, ¿por qué ocurrió el crack de la Wall Street? ¿En qué contexto nos desarrollamos? ¿Qué hizo que las personas invirtieran tantas acciones? ¿Qué hizo que muchas personas tuviesen tanto dinero dentro del banco? Vamos a ver. Nadie podría afirmar que esto, bueno, podría predecir que esto iba a ocurrir. Eh, Al momento en el que Estados Unidos tuvo una entrada tardía en lo que fue la Primera Guerra Mundial, este, pues tuvo una muy buena racha. Entonces, a diferencia de otros países, esto no afectó tanto la economía. Entonces, pues, eh, Estados Unidos emergió relativamente y financieramente hablando gracias a su entrada tardía a la guerra. La siguiente década
tuvo una tremenda transformación como industrial, cultural, o sea, todo, todo, todo. Y esto se debió a que el precio del algodón estaba alto, los empleos eran abundantes y los sueldos crecieron constantemente. Entonces, pues, en la década de 1920 no solo se cantaba al ritmo del jazz o se bailaba el charleston como pues en ese contexto. De hecho, era una época con los 20, eran los locos 20, así se les llamaba. Había mucha confianza, optimismo y las personas pues la pasaban muy, muy bien. Durante estos años, los industriales y los banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por las riquezas que habían creado. El estadounidense promedio tenía una pequeña fortuna propia. Es por eso que pues muchas personas comenzaron a invertir y todo esto. Entonces, un personaje que tenemos aquí es de Charles Mitchell. Se inspiró en el éxito de los bonos de libertad que se habían emitido al público durante los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial como una forma de financiar el esfuerzo de guerra aliado. Entonces, pues ya todos, bueno, de hecho él, promovido por los íconos de Charles Chaplin y Al Holson, que fueron pues, personas muy, muy liberales y todo eso. Liberales en ese, bueno, por ejemplo, Chaplin, una persona que te explicaba o más o menos te hacía ver cómo era la realidad y todo eso. Entonces él, lo que es Mitchell tenía ese pensamiento, ese mismo como que pensamiento. Y, y pues bueno, guiado por todo eso, le hizo al público ver ese desembolso como un deber patriótico. Es decir, que todos tenían que invertir porque era bueno para ellos, era bueno para la nación y se introdujo así la noción de la inversión. Y aunque pues eran suscritos por el gobierno, el éxito de los bonos de libertad significaba que al menos para la opinión pública, poner ahorros en acciones y participaciones en el mercado financiero se consideraba respetable hasta cuando entonces se había considerado un riesgo. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, por favor? No se cambia, pero es que se trabó. Voy. Bueno, se podría decir que Mitchell abrió oficinas, bueno, en lo que carga, abrió oficinas de corredores en todo el país para satisfacer y alentar aún más esta incursión en el mercado de valores. Es decir, o sea, en sus oficinas orientaba a las personas y les decía del por qué era tan bueno el hecho de invertir y todo eso. Mm, a mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses ya eran dueños de acciones y todos, todos, todos seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de manera tan, tan sencilla. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué pasó, María? Bueno, como en resumen de lo que dijeron, entonces esta época se podría decir que es así como un sueño, como que todo casi perfecto. Así es, los Locos 20 eran pues básicamente lo que todos los países quieren, o sea, que las personas sean ricas, que, bueno, o sea, no que todos los países, por aquello del capitalismo y todo eso, que no se busca que la gente o que el pueblo bueno, sea rico, pero sí muy bueno para el pueblo, porque, o sea, todos ellos se enriquecían de manera muy, muy sencilla. De hecho, para la cultura fue muy bueno porque, bueno, no tanto porque se podría decir que Estados Unidos no es muy, eh, no es que resalte mucho en eso de la cultura, pero por ejemplo lo del jazz así emergió
lo que es el baile, por ejemplo, del Charleston, que también fue muy bueno, algo innovador. Entonces, sí, la gente le daba más importancia a otras cosas, como por ejemplo la cultura y todo eso, y no tanto por el dinero, porque era muy, muy fácil enriquecerse. Y pues ahorita vamos a ver por qué. ¿Y resolví tu duda? Sí, todo bien. Ah, ok. Excelente. Ok, sigo en lo mío. Eh, entonces, pues se veía esto como un deber patriótico. Es lo que nos queda claro. Las personas ya tienen esa noción de la inversión, las personas ya están orientadas de cómo pueden invertir gracias a las oficinas de Mitchell. Mitchell, creo que sí se pronuncia, sí. Y pues a mediados de esta década, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones. Y, y pues ya, enriquecerse era muy, muy sencillo, pero pues recordemos que en este mundo el hecho del dinero fácil pues no es como que una de las mejores opciones. ¿El mercado estaba en ascenso? Sí. Por ejemplo, si un inversionista compraba acciones en la cadena de alguna tienda, mmm, no sé qué tienda, a ver, díganme ustedes. Mm, no sé, a lo mejor Walmart. um, Ah, Walmart, exacto. Si, si un inversionista compraba acciones en la cadena de tiendas de Walmart o en una empresa de servicios públicos así, vería que su dinero se duplicaba en solo 18 meses. Y eso solo por invertir, o sea, ay, perdón, mis vecinos están jugando con pirotecnia. Entonces, bueno, la cuestión es esa. Tu dinero se duplicaba tan solo en 18 meses. O sea, era demasiado. Y esto es algo muy parecido, o, o también lo incluyó de lo que es la fiebre del oro, que es, o sea, las personas ven dinero, ven oro y se vuelven locas y no piensan en otra cosa, se dejan guiar por aquello de la ambición y todo eso. Entonces, fue irresistible también la fiebre del oro, por aquí del dinero, incluso para los hombres de negocios, conservadores y previamente firmes, aquellos no iban a invertir en eso porque no les convenía, pero al ver que mucha gente se estaba volviendo rica, dijeron, ¿sabes qué? Ahí están mis inversiones. Y el mercado estaba encantado porque parte de un momento próspero y emocionante que parecía continuar para siempre, los políticos, hasta políticos, profesores y empresarios proclamaron que esta era una nueva era en donde los viejos altibajos ya no aplicaban, o sea, ya siempre iba a ser prosperidad, todas las personas iban a ser ricas, todas las personas iban a tener lo mejor. Y ahora ya vamos a empezar con esto. ¿Cuáles fueron las señales de advertencia del crack del 29? O sea, yo ya les conté el paraíso de los locos 20, ya los puse en contexto, pero ¿cuáles fueron esas señales de advertencia? Porque sabemos que el dinero fácil no es la mejor opción. Entonces, bueno, mientras esta burbuja, este paraíso se expandía, nadie parecía prestarle demasiada atención, puesto que las personas ya se habían confiado de que ellas tenían mucho dinero invertido. O sea, no, ya nada de atención a esto. Entonces, la mayoría de los estadounidenses compraban sus acciones con margen, es decir, que mediante préstamos de los corredores o de los que eran los asesores, las oficinas y todo eso. ¿Sabes qué? Yo te presto, tú compras tus acciones y cuando tú ya tengas más dinero, me lo pagas y sin problemas. Así más o menos se trataba. Y en algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Es decir, que si hubiera una caída considerable del mercado, el inversionista promedio tenía muchísimo que perder, porque pues, imagínense el 90%. Y, y debajo de todo esto había un frágil castillo de naipes. O sea, es cuando ustedes hacen ahí su castillo, y pasa alguien y ¡pam! Se desploma todo. Algo así pasó. Antes del colapso, a finales de octubre de 1920, los precios habían bajado un poco el mes anterior.
pero no se le prestó demasiada atención porque, como les digo, estaban todos viviendo el sueño. Los expertos creían que ventilar un poco un mercado al rojo vivo no era algo malo. O sea, es decir, que los más afiliados aprovecharon estos precios más bajos, que después de todo, después de cada bache anterior, en los últimos años, el mercado siempre había recuperado su posición anterior. Entonces, pues, es así. Estos 6 días de octubre estuvieron lejos de ser un bache, se los juro. Le dieron un golpe fatal a la economía estadounidense en su conjunto y un golpe fatal definitivo a millones de finanzas personales. O sea, fue horrible. No era un bache, era todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, era peor. A la industria le resultó difícil comerciar ya que la creencia del concepto de crédito y la credibilidad del sistema bancario se había hecho pedazos. La lucha por conseguir dinero y seguir operando y pagar salarios fue intensa. La manufactura se redujo como resultado a los 3 años del crack. La producción de automóviles y todo eso era o sea, se empezó a detener todo. Y con ello el desempleo aumentó muchísimo, demasiado. 6 meses después del crack, el total de desempleos se habían duplicado más de 3.25 millones. O sea, eran demasiadas las personas que se quedaron sin empleo y todo porque, pues, o sea, se dejó de producir y otras hasta incluso dejaron de trabajar porque querían seguir viviendo de todo eso, de lo que eran las acciones que estaban invirtiendo. Y eran tiempos desesperados porque todo eso llegó por etapas, o sea, todo eso, la pérdida de un trabajo, la búsqueda de otro en la misma línea y la búsqueda cada vez más frenética de trabajo en cualquier rubro. La primera aparición en la fila para recibir ayuda social, donde sorprendentemente conocías a docenas de otros hombres honestos que habían seguido las reglas, trabajando duro y cayeron tan bajo como pues los vagos profesionales, se podría decir así, o sea, todas esas personas se quedaron sin dinero, sin empleo y estaban en una fila enorme para recibir ayuda social. Es decir, pues, o sea, querían ayuda y la querían pronto. Los desempleados rurales se mudaron en masa para encontrar trabajo a otros lugares. En esos tiempos todo, o sea, pasó de ser el sueño, el paraíso, a ser incertidumbre económica. Y el tejido mismo de la sociedad estadounidense comenzó a deshilacharse, porque pues, o sea, todos estaban pasando muy mal. Como, bueno, y a ver, ¿puedes pasar a la siguiente? Que esta vez hice muy pocas. Sí, fue eso. Vamos a ver, ¿cómo afectó la crisis de la Wall Street a la economía en Estados Unidos? ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere hacer algún no sé, algún quiere pensar más o menos cómo creen que le afectó? María, estás levantando tu mano. ¿Quieres participar? Pues así de pura imaginación, yo creo que como que o sea, ya vivían como actualmente podría decirse nosotros vivimos, o sea, porque la economía siempre ha sido muy diferente entre Estados Unidos y México. Entonces, al decir eso, me imagino que ya no vivían de sus grandes inversiones y de sus acciones, sino como de pequeños comercios que, digamos, entre comillas, daban lo suficiente para vivir. Así es, solo para comer. ¿Y alguien más? Miguel Ángel, Byron, Valeria, Ah, Emiliano, ¿nadie? yo supongo que como que había muchas deudas, ¿no? Como muchos no tenían empleos, pues también, bueno, ahí dice que la creencia del crédito, pues a lo mejor se rompía, pero yo digo que a lo mejor había algunos que sí sacaban algún crédito
y sí, no se quedaron con esa deuda, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, antes de que pasara esto, hubo personas que ya se la olían, ¿no? Que ya iba a pasar esto, que ya iba a caer la bolsa y todo eso. Entonces empezaron a sacar su dinero y son las personas a las que menos les afectó. Pero hubo otras que, como les digo, guiados por la ambición, pues siguieron ahí dejando su dinero y queriendo que aumentara y aumentara y aumentara y al final se desplomó y se quedaron sin nada. Entonces, pues sí, eso fue muy, muy malo para las personas que querían tener más. Y bueno, gracias por sus participaciones. Así vamos a ver. El crack de la Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio y sí fue un factor fundamental para todo esto. Fue que, bueno, la economía tenía una condición preexistente, una debilidad, pero su cuidado posterior fue insuficiente. Entonces, el, el presidente en ese tiempo estaba Hoover, era republicano y pues no, su carácter era muy reservado, entonces no ayudó mucho a su argumento, incluso hubo varios que lo ridicularizaron, este, perdón, por parecer que no importaba lo suficiente sus ciudadanos, parecía que no le importaba. Entonces, él básicamente lo que hizo fue alentar a las empresas y a los bancos para enderezar su economía. O sea, es como que, pues haz algo. O sea, él no quería hacer nada. Lo único que les dijo fue, pues, a ver cómo le haces, pero yo quiero bien a la economía. Y ya. Entonces, pues, obviamente, por eso las personas no lo tomaron tanto en cuenta. Y aquellos que fueron golpeados con más fuerza por la caída de la bolsa, sus casas fueron embargadas, vivían en barrios marginados y fueron los famosos Hoover Bites, algo así. Entonces eran las sillas de Hoover, por lo mismo de que el presidente de verdad no hizo nada y así les pusieron a aquellos barrios marginados. Y pues no fue sorpresa que en las elecciones presidenciales Hoover fuera destituido de su cargo y su sucesor, el demócrata, aquí es en donde entra Roosevelt, que ganó con un 57.4% del voto popular. Y el mandato se concedió su fuerte victoria junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso. Y pues ya, o sea, él ganó por mucho. Entonces, después de ver ese fracaso de Hoover, el público de verdad ya quería un cambio, así como nosotros también ya queremos. Y llegó aquí nuestro querido presidente Roosevelt. Él trató de tranquilizar y unir a una población dividida. Entonces, él decía que el pueblo de Estados Unidos no había fallado. En su momento dijo que la necesidad, bueno, o sea, fue un momento de necesidad de todo eso, en donde las personas comenzaron a invertir y luego pasó eso que no, en realidad no era tanto la culpa, o sea, como que ya no les quiso seguir cargando culpa de todo lo que habían invertido y declaró que deseaba una acciones directas y vigorosas. Entonces, pues su tarea principal es poner a las personas a trabajar. Bueno, era porque en tiempo pasado. Era poner a las personas a trabajar y pues él no lo vio tanto como un problema sin solución, solo que pues había que enfrentarlo sabia y valientemente. Entonces, pues se podía lograr que en parte mediante el reclutamiento directo del propio gobierno y tratando la tarea como trataríamos la emergencia de una guerra, así lo dijo. Entonces, ellos no tuvieron
ese golpe de la guerra la pasaron muy bien después de la guerra, pero pues algún día les tenía que llegar todo eso. El efecto pues obviamente no iba a ser instantáneo. Él dijo que iba a ser un proceso algo lento, pero iba a ser seguro, a diferencia de lo que no había podido hacer Hoover durante 4 años. Y pues ya, se empezaba a ver ahí una lucecita blanca en todo Estados Unidos. Había más esperanza y más alegría. Al final de esa semana, imagínense, más de 500,000 de cartas de agradecimiento habían llegado a la Casa Blanca. O sea, todas las personas esperaban mucho y sabían que Roosevelt iba a ser la salvación de muchas, muchas personas. Entonces, pues, Roosevelt combatió a los efectos de la caída del crack. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Ok, bueno. Otra vez. Voy. Ok, bueno. Esta acción se produjo en forma de 15 leyes principales destinadas a crear empleos y a reiniciar la industria, la economía y simbólicamente la esperanza, como se les había dicho. Los avances que fueron los legislativos que hizo fueron rápidos y considerables. Hubo esa que fue la ley blanca de emergencia y tenía como objetivo estabilizar y por lo tanto restaurar la fe en el sistema bancario a través de la introducción del Seguro Federal de Depósitos. Igual la Administración Federal de Ayuda de Emergencia, que a todas las personas que quedaron pobres y les embargaron sus casas, les dieron mantas, hubo comedores populares y oportunidades de empleo. También se ofreció trabajo a quienes se inscribieron en el Cuerpo Civil de Conservación y que colocó a los desempleados en un campamento por 6 meses, trabajando en proyectos de conservación y ganando alrededor de $30 por mes. Pero, o sea, de algo a nada, y considerando que en ese tiempo pues la inflación no era tan mala. Entonces, pues, o sea, no era ni tan buena ni tan mala. Entonces, al final del plan, en 1942, se había empleado a alrededor de 2.5 millones de hombres. Se le ofreció trabajo adicional a través de la Administración de Obras Públicas y esta fue creada para mejorar la infraestructura del país. El programa de Roosevelt fue conocido como el New Deal y fue revolucionario hasta en la forma en que colocó al gobierno federal, que hasta entonces era casi invisible en la vida cotidiana. Entonces, pues aquí así fue como Estados Unidos recuperó lo que fue la esperanza y todo eso. El proyecto consistía en reconstruir a Estados Unidos, tanto material como psicológicamente, y fue impresionante, de verdad, la nación estaba, o sea, estaba totalmente cambiada después de todo eso que estuvo haciendo Roosevelt. Y pues bueno, independientemente de cuán energizante fue lo del New Deal, no resolvió la Gran Depresión. La productividad no pudo revivir de la manera en que Roosevelt esperaba, o sea, no se pudo revivir, mientras que el desempleo se mantuvo alto durante la década de 1930. O sea, sí hubo un éxito, claro que lo hubo, pero no tanto como se esperaba. Entonces, pues, pues ya, la Gran Depresión terminó debido a eventos que estuvieron fuera del control del presidente. Cuando los japoneses bombardearon el Pearl Harbor, ¿sí? En 1941, obligando a Estados Unidos a entrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La economía se recuperó de manera tardía y para abastecer las tropas en el extranjero, la productividad de los sectores manufactureros y agrícolas se expandieron rápidamente, creando millones de empleos. Y así es como llegaron los momentos más prósperos. Y pues ya.
¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Entendieron? ¿Sí? Si entendieron, díganme por favor. Si no, para ya darme de baja. No, estuvo bien. Muy bien, Gaby, me gustó. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias, chicos. Y pues ya le dejo el micrófono a mi querida compañera Mariel. Antes, el presidente era Franklin, ¿no? Creo. Franklin. ¿Sí? Franklin Ah, Roosevelt. sí, va, gracias. ¿Sí? No, no hay de qué. Muchas gracias, Gaby. Pues, ojalá Dios quiera no se trabe mi compu otra vez, como siempre pasa. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a hablar más que nada de las ideologías políticas que surgieron en este periodo de 1940 más o menos. No, sí estamos hablando de 1929. Bueno, estamos hablando de 1929 hasta 1940, más o menos. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué es el totalitarismo. Antes de que ya leyeron la definición, pero ¿a qué le suena el totalitarismo? ¿No? ¿Nadie? A mí me suena como, así por el nombre, como a todo, como que sí, como si se refiriera a un todo o algo así. Ok. No, muy bien. Sí. ¿A alguien más? Me suena a régimen, ¿no? Así como a cosas duras. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Creo que no. Ok, muchas gracias por participar, chavos. Y vamos a comenzar. Ahí está. Pues sí, en efecto es un régimen de gobierno. Yo lo veo más como una ideología política, pero no importa lo que yo diga, sino lo que es. Y pues el totalitarismo se caracteriza básicamente en el control social, político, de todos esos sectores que conforman pues lo que somos ahora, ¿no? Una república. Pero solo que aquí es como una ideología que estaba pasando en ese momento. Y también me gustaría recordarles que habíamos visto el nacionalismo hace unas clases. Vimos la definición de qué era el nacionalismo y va a estar muy influenciado aquí en este tema porque pues son ya ideologías políticas que van a venir nuevos personajes que quieren implementarlas a su forma de gobierno, el totalitarismo, no va a tener como una libertad o derechos, como lo habíamos visto ya en el imperialismo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las características del totalitarismo? Bueno, pues como se habrán dado cuenta, o si ustedes se acordarán, los vamos a ver o las vamos a identificar más por las dictaduras. Recordemos que a lo largo de la historia han llegado villanos de la historia, o bueno, sí, villanos, más o menos, a querer absorber todo el poder o todo el territorio o tal vez todo el dinero, sí, todo resumido en poder y pues quedarse con su mero mole, ¿no? Pero bueno, esos son los partidos únicos, pueden ser partidos únicos o líderes, como ya lo veremos más adelante. Y pues aquí, es aquí donde entra el nacionalismo radical. ¿A qué le suena el radical? ¿Alguien me puede decir? Como No, extremo. nadie. Ah, bueno, ajá. Sí, justo, ¿no? Algo radical, algo extrema, y pues se va a ver influenciado, algo así como el movimiento del 68 que pasó aquí en México, solamente que en algo más grande, ¿no? Que es en un país.
y las ideologías políticas de la gente. Pero bueno, y vamos a ver también el expansionismo. O sea, ya habíamos verado toda esa travesía de que las grandes potencias se querían adueñar de grandes territorios para hacer las mesmeras, y aquí todavía lo vamos a seguir viendo, ¿no? A pesar de ya que hubo una guerra, que hubo consecuencias políticas, sociales, económicas, todavía aferradotes, las potencias quieren seguir expandiéndose. Y vamos a ver como una herramienta la propaganda y el control de los medios de ¿cómo se dice? De comunicación, ¿ok? Vamos a ver más adelante eso. Igual les voy a poner un video para que me entiendan mejor y vamos a seguir. Algunos de los ejemplos más conocidos del totalitarismo y que más resuenan en la historia universal son el comunismo con José Stalin de la URSS, la Unión Soviética, que ya no es, ya se murió, ¿no? Pero pues dejó historia. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué comunismo? Recordemos que ya habíamos visto algo así como el capitalismo y cómo se implementó en los nuevos modelos económicos de la mayoría del mundo, pero pues todavía había personas inconformes y habíamos visto también las consecuencias del capitalismo al implementarse como un sistema económico en la mayoría de los países. Entonces llega este señor, Stalin, y pues dice, no, pues yo quiero hacerlo a mi modo, ¿no? Yo quiero dirigir este pedazo de territorio y yo propongo unos planes quinquenales que más o menos planea algo así como una industrialización, como la revolución industrial, solo que a su manera, ¿no? Y pues una forma como de llegar al poder era asesinar a sus enemigos políticos. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a diferenciar el comunismo del capitalismo y del fascismo con el socialismo, pero pues por el momento quédense con esta idea y sus grandes representantes. Ahora vamos a ver en Italia. Recordemos, sí, se me olvidó decirles, recordemos que ya habíamos pasado por una guerra horrible, la Primera Guerra Mundial, y había países perdedores. Dentro de ellos estaba, ¿cómo se llama? De Alemania, que fue el más perjudicado por el Tratado de Versalles, y pues tenía sus aliados, ¿no? Pero vamos a ver. En Italia, ¿quién era el máximo representante del totalitarismo o de la ideología política en Italia? Era Benito Mussolini, y él nos trajo el fascismo, o bueno, al menos se lo trajo a Italia. Y pues Mussolini tenía ideas anticomunistas. Más adelante, o bueno, es que no sé si decirles una vez qué es el comunismo, porque es que siento que los voy a revolver un poquito, pero bueno, más adelante. Bueno, básicamente Benito Mussolini no estaba de acuerdo a su forma de gobierno, y es una extraña manera de cómo llegó, porque él, de hecho, Mussolini fue el primero como en movilizarse, así a grandes rasgos, fue el que dijo, no, yo voy a poner aquí mi cuchara, y más o menos Stalin y más adelante Adolfo Hitler fueron los que vieron que esta persona estaba movilizando por la ideología política y tomando como el poder absoluto otra vez, y pues es como el máximo ejemplo, ¿ok? Y pues él estaba de acuerdo con la Iglesia, era anticomunista, y pues él hizo la invasión de Etiopía. Ahí está, a grandes rasgos. Y pues el máximo ejemplo del totalitarismo lo podemos ver en Alemania, el país más perjudicado de la Primera Guerra Mundial por Adolfo Hitler, y pues su ideología política era el nacionalsocialismo, y pues él básicamente estaba molesto por lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Y pues también podremos ver más adelante cómo estaba, bueno, esto del nacionalismo, ¿no? Cómo se sentía superior cada de la raza. Vamos a ver más adelante cómo fue que se estuvo movilizando dentro de
de Alemania para poder llegar a ser el Führer. Y también pues llegó a la cárcel, ¿no? Pero de cómo poco a poco se fue armando como de su gente. Justamente hablamos de la dictadura, ¿no? Y cómo los medios de comunicación ayudan las propagandas a que una persona llegue al poder. Entonces lo podemos ver claramente en este ejemplo. Y pues ya, ahora sí, a lo que nos truje. ¿Cómo vamos a diferenciar del capitalismo, del socialismo, del comunismo y del fascismo? Bueno, el fascismo ya lo vimos, es algo muy aparte. Es de Italia por Benito Mussolini, pero Mussolini pues, es importante porque fue el primero que se movilizó, según yo. Entonces, vamos a ver. Creo que de lo más difícil o lo que a mí se me complicó era diferenciar el comunismo del socialismo. El comunismo es, como lo dice la misma palabra, en común, ¿no? Bueno, a ver, no, primero les voy a decir el socialismo. El socialismo básicamente es que la gente se adueñe de los medios de producción, de las máquinas con las que se trabaja. Imaginemos, ¿no? Yo trabajo en una imprenta, entonces no tengo jefe, pero entre mis compañeros y yo sacamos la chamba adelante. ¿Ok? Igual, aquí en el socialismo sí hay como jerarquía, no, ¿cómo se dice? Clases sociales. Sí hay clases sociales, sí hay algunas propiedades privadas. Por ejemplo, yo tengo mi casa, tengo mi pantalón, tengo acá mi suéter, y esas son las pequeñas propiedades privadas, pero aún así hay como una equidad entre la gente. O sea, todos ganamos lo mismo. Mientras tanto que en el comunismo no hay ninguna, al menos según, ¿no? No hay alguien que sea. No, en el comunismo el dueño de las máquinas de producción es el gobierno. Pero pues es que aún así, según dice la definición, que no hay clases sociales, pero pues vemos a una clase privilegiada que es el gobierno, así que muchas contradicciones. Y pues parejo el peso, ¿no? El comunismo. Y en el capitalismo, pues obviamente es algo que vivimos diario, que hay algunas personas que tienen sus propios medios de producción y pues que tienen según lo que hacen, ¿no? Igual se ve la desigualdad. Y eso lo podemos ver en nuestro día a día, porque somos un país capitalista. Así que, bueno, ya. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o si les quedó duda de qué es el totalitarismo. A mí me puedes volver a explicar el fascismo, qué consiste. Sí, claro. Muy bien, a ver, espera. Ok, el fascismo me parece que nada más es propio de Italia y el que dio la ideología política fue Benito Mussolini. Él era anticomunista, es decir, que no estaba a favor del comunismo. Recordemos que el comunismo es que él no estaba a favor de que el gobierno fuera dueño de los medios de producción, pero en cambio sí estaba de acuerdo con la iglesia, con tener que la iglesia todavía interviniera en el orden político. Y pues de a eso se deriva. Bueno, una cosa que marcó como el fascismo o las ideas, ¿cómo se dice? La ideología política de Mussolini es que a raíz de todo eso hizo la invasión de Etiopía. O sea, además de todavía tener como cierto poder, quería la expansión del territorio de Italia. No sé si me expliqué bien. Sí, ya, mucho mejor, ¿Sí? gracias. Perfecto. Bueno, entonces, concluyendo un poco de todo lo que acabamos de ver y todos los términos, me gustaría enseñarles un video. Se llama, bueno, es un fragmento de una película, perdón. Se llama El Gran Dictador, es de Charles Chaplin, y él también era un
él hacía críticas con sus películas. Y me gustaría que vieran este fragmento porque me eriza la piel. Y cuando lo vi dije, esto tiene que verlo los chavos porque no puede ser que una ideología política cause estragos tan horribles como la próxima guerra que vamos a ver, que el segundo tema, bueno, el próximo tema de esto es la Segunda Guerra Mundial, y como tan solo un pensamiento, una idea, termina con millones de vidas y nos divide como seres humanos. Entonces, denme chance para ponerles el video. Y si hay alguna duda, pues igual lo pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Solo aguántenme unos momentos para ponerles el video. Compartir pantalla. Aquí está. Ok, ustedes me dicen si se ve, o si se traba, o si se escucha. Ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Ah, chido. No, ¿qué pasó? Ay. Ahí está. ¿Me dices si se escuchaba? I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Casi Y lloro. sí, tremendo monólogo. No sé qué les pareció, qué pensaron. Díganme. Ay, tremendo. Sí, tremenda crítica a Charlie Chaplin. Y pues ya, eso sería todo por la clase. Si tienen alguna duda, no duden en externarla. Y pues en la próxima clase se viene un tema buenísimo que nos va a poner a reflexionar. Y permítanme, que estoy dando una clase. Perdón. Y pues ya, eso sería todo. No sé si alguien tiene un comentario o algo así. La próxima clase que tema será. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Ah, gracias. Va a estar intenso. Para que se preparen sus palomitas y todo.